Ain't nobody stop me. Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Aquí los amigos de 101 Televisión. Un día más, un programa más que compartir con ustedes. Una aventura más, como yo digo, en cada programa. Ya saben ustedes que este formato, bien tema cultural, bien tejido asociativo. Y hoy, pues una organización que no conocíamos, y aunque ya tiene una trayectoria importante, pero no quiere decir, claro, que pese a que tener trayectoria, no lo conoce todo, ¿no? Entonces entiendo que va a ser una apasionante hora para explorar, conocer gente nueva, con un objetivo que es, ante todo, ayudar a los demás y mejorar nuestra vida, ¿no? Este sistema de vida que tenemos, de distintas formas y maneras. Ellos se llaman Foro NESI, tal como lo oyen, ¿eh? Y es una organización para transformar la economía. Esa es su carta de presentación. Pero dentro de lo que es Foro NESI, que vamos a intentar conocerlo un poco por encima, digo un poco porque es mucho el trabajo que hacen, son muchas vertientes distintas de posibilidades de las que ofrecen, pero hoy nos vamos a centrar en un programa que van a poner en marcha, que de hecho ya está funcionando, y que nos van a explicar en qué consiste, qué objetivo persigue, y el responsable, porque el Foro NESI son muchos, están en todo el país. Ahora, de todas formas, vamos a conocer un poquito más. Y dentro de lo que es Foro NESI, hoy no queremos conocer detalles y vamos a tener una carta de presentación, ¿vale? Pero nos queremos centrar en uno de sus últimos proyectos que se llama La Enriquecedora Verde. Esto que huele a verde ya suena como medio ambiente o algo así, ¿verdad? Enriquecedora Verde, enriquecer, proponer, hacer. Y contamos con el gestor de esta iniciativa, de este proyecto, de Foro NESI, que se llama Álvaro López Morcillo. Álvaro, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Paco, pues encantado de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Un auténtico placer poder conoceros. Álvaro, uno que ya lleva andado un poquito, para quien no os conoce, para empezar, ¿no? ¿Cómo podemos explicar qué es Foro NESI? Bueno, la Fundación Foro NESI es una organización sin ánimo de lucro. ¿Y el NESI sabemos de dónde viene? Sí, ¿no? Claro, ¿sí? Sí. Venga, yo te oigo, ahora me toca escucharte. Es una fundación sin ánimo de lucro que impulsa la transición hacia una nueva economía más justa, sostenible y colaborativa. Y bueno, esto de NESI viene son siglas, de Nuevas Economías e Innovación Social, en inglés, New Economy and Social Innovation, ¿vale? Porque el foro nace en 2017, es un foro como tal, luego podemos hablar más en detalle sobre lo que es el NESI Forum, y a partir de ahí la fundación se constituye, ¿vale? A partir de ese foro NESI de 2017. Pero bueno, en definitiva, eso que hemos dicho de forma muy académica, ¿no? De que somos una organización sin ánimo de lucro y demás, a nivel operativo lo que hacemos realmente son trabajar en distintos niveles, de distintas maneras. La primera es divulgar. Una de las razones por las que estamos aquí, porque queremos expandir ese mensaje y divulgar lo que son las nuevas economías, y lo que es esa transición a la nueva economía a la que nosotros aspiramos. Luego, obviamente, pues somos iniciadores de proyectos en relación a esa nueva economía, y en esa labor, en ese rol del foro, que es, digamos, el germen de esta fundación, pues nosotros nos convertimos también en conectores, en digamos, una institución que lo que hace es poner en contacto a diferentes instituciones en sí, en entidades e instituciones, para que entre todos podamos generar
digamos, la sabiduría colectiva y el interés también colectivo para llevar a buen puerto los proyectos de los que algunos hablaremos hoy seguramente. Oye, entendéis que es importante, decís, ¿no? Es importante transformar la economía actual hacia un modelo más sostenible y justo. Claro, esto dicho en palabras queda todo muy bonito, muy celestial, muy de Alicia en el País de las Maravillas, permíteme la expresión, por favor, pero ¿qué significa eso de nuevas economías? Bueno, las nuevas economías son modelos y marcos conceptuales de diferentes ámbitos que nosotros lo agregamos todo en ese concepto de nuevas economías, que lo que buscan es trascender al modelo económico convencional, ¿no? En el que, por decirlo de alguna manera, todo está basado en la parte monetaria, ¿no? Para nosotros hay una componente dentro de los negocios, del mundo de los negocios y en general de entender el éxito a nivel, por ejemplo, administrativo, a nivel de los países, ¿no? Que siempre se habla del PIB, se habla en conceptos muy económicos. Nosotros creemos profundamente que todo eso tiene que tener un resultado o tiene que impactar de alguna manera tanto a la población, a la sociedad en general, de forma totalmente inclusiva en todos sus aspectos, como no impactar por lo menos negativamente al planeta, y si puede ser que encima hagamos una acción regenerativa, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, esa es un poco la ambición de esa nueva economía. Yo creo que todos conocemos lo que son las economías, por ejemplo, circular, ¿no? Que a lo mejor es de las más conocidas, que lo que pretende la economía circular es que cualquier residuo intentar meterlo de nuevo como materia prima. Que todo sea aprovechable, que todo tenga más vida, ¿no? Claro. Correcto. Y de ahí, de ese concepto, de ese modelo, pues nacen una serie de empresas que trabajan para intentar hacer eso posible en su máximo espectro, ¿no? Y es curioso como a lo largo de los años, pues cada vez se van haciendo propuestas más interesantes y más innovadoras, ¿no? Porque al final nosotros trabajamos eso en innovación social, ¿no? Innovación para conseguir ese propósito de la nueva economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que, por poner algún ejemplo, a mí me gusta siempre ejemplificar las cuestiones. En el ámbito de la circularidad hay una empresa que se dedica a través de una app a hacer aprovechamiento de comida, ¿no? Entonces, cualquier panadería, cualquier negocio que tenga algún tipo de pues consumible que sea perecedero de forma inmediata, ¿no? La panadería, fruterías y demás, o en breve, pues lo que suelen hacer es publicar paquetes a última hora, justo una hora antes del cierre, de manera que más económico, obviamente, de manera que se beneficia el ciudadano porque compra a un precio más reducido y al mismo tiempo pues se evita ese desperdicio, ¿no? Por hablar de una de las cosas, de uno de los proyectos así más innovadores así de los últimos años, ¿no? Economía hay muchas, la economía verde la conocemos también, ¿no? Que es toda esa economía relacionada con la transición hacia una energía que sea pues verde, o sea, en el sentido de que venga de placas solares, de molinos de viento. Bueno, toda esa economía verde está también muy presente, la conocemos todos bastante bien, ¿no? Pero luego hay otra serie de economías que a lo mejor son menos conocidas y que son muy relevantes. Y yo, por ejemplo, cuando conocí la economía de los cuidados, ¿tú habías oído hablar? ¿Economía de qué? De los cuidados. Explícame, me pierdo. Vale, la economía de los cuidados es una economía, es un marco, ¿no? que se encarga de observar el valor económico que hay en lo que la mayoría de nuestras madres y abuelas han hecho toda la vida, que es cuidar de las personas, ¿no? O cuidar a nivel... Sí, bueno, eso tiene su explicación, lo está explicando de una forma muy doméstica, pero eso es una economía que tiene mucha fuerza, primero, porque cada vez somos más longevos.
Correcto. El mundo de la geriatría en España, por fin, poco a poco se va transformando. Es decir, aquí es que, y claro, todo, y eso es un mercado muy, muy potente. De hecho, una de las carreras con más salidas que hay, lo sabrás, Álvaro, te puedo tutear, ¿no? Sí, Álvaro? sí, por supuesto. Gracias. Es enfermería y todo lo que tenga que ver con los cuidados llamados de la tercera edad, ¿no? Correcto. Está por cambiar, algo que llegará, digo, dentro de esa economía de los cuidados. Tenemos un destino turístico, donde tenemos muy buen tiempo, muy buen clima, tenemos un interior que es fabuloso, que a la cantidad de extranjeros. Correcto. Y aquí también a los que somos, que nos tira el campillo, al final nos vamos haciendo mayor y vamos buscando la playa, ¿no? El mar puro puro o el campo puro puro, ¿no? Y entonces eso es un atractivo muy importante para grandes multinacionales que se quieren instalar aquí en la Costa del Sol para hacer ese concepto de nueva geriatría, que no son residencias al uso tal y como conocemos, sino que serían urbanizaciones donde tú, yo antes que tú, porque soy mayor que tú, cuando nos hagamos mayores, pues viviremos en una urbanización con nuestra casita, con lo justo para vivir en pareja, una casita normalita, y en esa urbanización, ¿qué pasa? Tendremos grandes zonas verdes, tendremos nuestra propia ciudad deportiva, tendremos nuestro propio teatro, nuestro propio supermercado, es decir, dentro de una urbanización tenemos de todo, incluso sanidad, todo. Correcto. Eso forma dentro de... Sí, fíjate, Pero todo esto viene... lo que acababa de comentar es un híbrido. Sí, efectivamente, claro. Entre economía de los cuidados, porque la economía de los cuidados está más basada en lo que es la atención, ¿vale? Atención a los mayores, ¿no? No, también a personas. Bueno, y gente dependiente también, claro, sí, claro. Pero me gusta mucho que hayas traído ese ejemplo porque ahí también hay otra economía asociada, que es la economía plateada, la Silver Economy. A ver, explícame. Hoy voy a aprender muchísimo. La economía plateada viene de las canas, ¿vale? Bien. En inglés. Yo ya tengo ya plateado ya. En inglés, claro, en inglés se denomina silver, al pelo ya... Sí, gente ya con cierta edad, ¿no? Claro. Entonces, la sociedad ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, antiguamente las personas de cierta edad no tenían a lo mejor recursos económicos o una circunstancia de salud que les permitiera disfrutar de ciertas cosas. Esa calidad de vida, ¿no? En la última etapa, se puede decir, bueno, última, que puede ser muy larga, de la vida. Correcto. Antes pues no había tanto interés o no había tanto interés comercial y económico en ese segmento de la población porque pues, había una economía más, digamos, que no había tantos recursos económicos y también por lo que comentábamos, ¿no? Las personas no eran tan longevas como ahora. Desde que las personas son más longevas y tienen más recursos económicos, pues surge también la necesidad de poder atender todas sus preferencias y su... Si te das cuenta, Álvaro, y me permites, ¿no? Te das cuenta, es lo que te dije, hay un momento que es una conversación y que compartimos con todos ustedes, por supuesto. Situaciones, circunstancias que hace años eran inservibles, que ya decía, esto ha caducado, venga, se sacaban del mercado, como se puede decir, no sé si me vale el ejemplo, hoy son más que aprovechables. Ya nos decían, cuando llegue el tema de la economía verde, el tema de medio ambiente, placas solares, renovables, todo esto va a generar riqueza y puestos de trabajo. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo nos está ayudando a cuidar el planeta. Hoy ya, si ponemos el ejemplo de la economía plateada, como has dicho, ¿no? Has dicho así, ¿no? Vale. Efectivamente, ya a partir de los 55, 56 o 60, como es mi caso, ¿no? Ya no es al 61, ya te empiezas un poco a preparar para envejecer. Entonces, todo eso requiere de una serie de atenciones, de cuidados, que cuando eres más joven, me dices, bueno, no, pero ya sí. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? De algo que hace años, tiempos pretéritos, es decir, llega a esta fecha, fuera, a una butaca y se acabó. Porque hace muchos años una persona con 55 años ya era un hombre muy mayor. Hoy en día, ¿no? Y ya a partir de los 80, ya, afortunadamente. Es decir, que son muchos resortes que se siguen aprovechando. Si te das cuenta, en cierta manera, es también una economía circular, porque se está aprovechando. Sí. Uno de los, porque estamos rompiendo la estacionalidad en la Costa del Sol, es gracias también, en gran parte,
a los muchos residentes extranjeros que tenemos, Ujú. que siguen consumiendo durante el invierno. Claro, claro. Tenemos esa... Estoy aprendiendo mucho. Sí, Sí, me alegro. claro, sí, sí, porque Me hay alegro. conceptos que yo quería tener muy claro y que ahora con lo que tú estás explicando lo tengo mucho más claro, ¿no? Sí, bueno, y hay una economía social, ¿no?, que está muy vinculada habitualmente siempre a lo que son las organizaciones no gubernamentales. Está la economía colaborativa, ¿no? O sea, que está de compartir recursos propios, como son los apartamentos o son los coches. O sea, eso nace desde hace un... Lo de los coches lo veo más factible que lo de los apartamentos. Sí, bueno, no he querido decir nombre de marca, pero el típico Airbnb, Sí, 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 lo sí. que ponía en servicio, digamos, en Lo de- valores. esto del BlaBlaCar, ¿no? Te refieres también, ¿no? El BlaBlaCar, ¿no? También, claro. Sí, sí, sí. Pues todo eso entra dentro de una economía colaborativa, ¿no? Pero bueno, hay muchas más, ¿vale? Nosotros lo que intentamos es buscar un poco o poner en consenso todas para ver de qué manera a través de un modelo o a través de un marco concreto podremos impulsar proyectos determinados, ¿no? Entonces, no es, como comentaba anteriormente, esto no es una moda, esto es una cuestión que ya está, quizás no sea tan conocido como otras cuestiones, Sí, pero está ocurriendo, pero está ahí y nos está afectando, pero como fluye, pues, pues va. Sí, envejecemos, somos más longevos, vamos más al gimnasio, nos cuidamos más, eso que hemos de la economía del cuidado, todo el tema público también, porque claro, ¿qué ocurre? Que también aquí esto requiere de un cambio de mentalidad y transformación económica en la administración brutal, brutal, así es, porque todo ahí tiene que estar dotado económicamente. Sí, aquí eso es. Tiene que haber un cambio de mentalidad en todos los estamentos. totalmente. En el ámbito... ¿Y crees que eso se está produciendo, Álvaro? Yo creo que a poco se va consiguiendo, o por lo menos Hombre, organizaciones o entidades como vosotros lo estáis provocando. estamos promoviendo Porque y estamos sois realmente provocando, lo que sí. les pegáis pellizquitos, ¿no?, en la oreja a las administraciones. Bueno, Yo más siempre que... digo que la administración es como un gran portaaviones y que para moverlo hace falta, pero luego colectivos como vosotros, compuesto por cientos de personas, sois los que le pegáis pellizco para que esos movimientos se Correcto. vayan haciendo, ¿no? Sí, al final, a ver, yo más que pellizco en el sentido de... Es una metáfora. Sí, sí, lo he entendido. Nosotros lo que hacemos son propuestas. Y son Provocar. claro, a través de proyectos de innovación social. Al final nosotros dedicamos ese espacio a pensar y a debatir y a poner en común diferentes ideas y obviamente vamos a la administración, que son en gran medida los que tienen capacidad a veces de materializar determinados proyectos y se los proponemos. Y oye, mira, en Málaga hemos hecho la Semana de la Proximidad, que es un proyecto muy bonito. ¿Y en qué ha consistido? Pues la Semana de la Proximidad ha sido que se realiza también en Madrid a través de nuestra fundación. Consiste en poner en valor lo local, ¿vale? Dame ejemplos. Vale. Tenemos distintas maneras de poner en valor lo local, desde pues lo más básico o lo más entendible, que es la economía local, ¿no? O sea, para que entendamos lo que es la Semana de la Proximidad, es que durante una semana se genera un programa a través de una página web en el que cualquier persona puede asistir a diferentes eventos, ¿vale? Como la Noche en Blanco, pero en lugar de ser eventos culturales, son eventos de proximidad, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, hay asociaciones que hacen talleres de zumba, de cualquier, o yoga, y entonces... Sí, actividades que generan, obligan, en cierta manera, a una convivencia. Correcto. Y eso ahí donde se provoca, se hace, se lleva a cabo la proximidad. Exactamente. Entonces lo que ponemos es ese escaparate para que los que ya están haciendo esas actividades de proximidad, que son de muy diversas índolas, puedan conocer qué es lo que hay en su barrio, que está funcionando y que se puedan acercar para participar, ¿no? Entonces eso lo hemos activado en todos los distritos de Málaga y bueno, pues además de la parte, digamos, de economía local o más asociativa en relación a... también promovemos la alimentación sostenible en el sentido del kilómetro cero.
se hacen, por ejemplo, acercamientos a huertos urbanos. Cualquiera que tenga un proyecto puede durante esa semana poner su evento para que se acerque la ciudadanía. Los huertos urbanos es un poco, no sé, con esa canción de Gone Back to My Roots, ¿no? Volviendo a las raíces, ¿no? Sí. Sí, fíjate, ¿no? Si te das cuenta, la historia, si por ejemplo llevo de los 3 meses viviendo en la costa, en Fuengirola, tú eres de origen cordobés, me contaste, ¿no? Y estás también en la costa. Es decir, nuestros orígenes al fin eran sitios muy rurales, ¿no? Correcto. Y bueno, tuvimos que emigrar, mover la economía, es que voy a contar, ¿no? Pero realmente cuando buscamos esa calidad de vida que queremos, que añoramos, en cierta manera volvemos a nuestros orígenes. Yo me he vuelto, yo ahora vivo en Villanueva del Rosario. Hombre, no me digas. En una finca, en el campo. Tengo mi gallina. Sí, bueno, yo nací en Villanueva del Gaira. Muy cerquita, Lo que pasa es que me he criado aquí. Yo, si no hay playa, me pierdo, ¿sabes? Claro. No, pues fíjate en tu caso, ¿no? Sí, que vives en Málaga y tal, pero tu fin de semana te vas a tu huerto, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no? Es decir, que en cierta manera es un poco como volver a las raíces. También eso se está poniendo mucho en valor. Oye, pues eso sería una buena fórmula para la España vaciada, ¿no? Bueno, ahí de hecho dentro de la fundación hay proyectos muy relacionados con las ciudades que se están quedando vacías. Sí, y con la repoblación de los entornos que se están quedando vacíos y de hecho parte de los fondos sociales europeos están también destinados a intentar mejorar las oportunidades dentro de los ámbitos rurales. Lo que pasa es que aquí en la provincia de Málaga estamos a un tiro de piedra de toda la, ¿verdad? Te vas a Ronda, te vas a, no sé, a la zona de Antequera, a la zona de, Ronda, Antequera, Azarquía. Si son los 3 comarcas así, ¿no? Realmente estás a 1 hora y pico, ¿no? De coche. Aquí, bueno, es verdad que si te vas a Competa o a Canilla de la Aceituna, ahí ya está casi a 2 horas y pico. Sí. Y también es verdad que estamos en un entorno aquí en la Costa del Sol muy determinado, pero a mí me gusta mucho pueblear, ¿vale? Pueblear, qué bien, me gusta esa palabra. Cuando vas a visitar pueblitos pequeños de menos de 3.000 habitantes, te das cuenta de que las realidades muchas veces son muy diferentes, ¿no? Y desde lo social, porque por ejemplo en Villanueva del Rosario, pues por ejemplo los chavales se casan mucho más, una década antes, sin duda alguna, con respecto a aquí en la zona más costera, ¿no? ¿Y por qué crees que ocurre eso? Pues porque hay distintas tradiciones, hay distintas oportunidades, hay distintas formas también de ver la vida. De enfocar, claro. El concepto de vida es distinto, claro. Sí, pero muchos de ellos luego tienen que cada día coger el coche y hacer 1 hora de viaje todos los días, ¿eh? Porque un porcentaje muy importante de todos estos jóvenes, familias y tal, trabajan en Málaga, en la costa, y tienen que ir y venir, pero vamos. Se mueven, sí. Pero sí, es lo que dice, pero en cualquier caso, lo de los huertos, que es donde yo había empezado, pues mira, es una forma también de aprovechar, también, en cierta manera, es una economía circular también, porque comida ecológica, ahorro importante para grandes superficies, y si lo has plantado tú sabes la esencia de lo que hay ahí plantado, ¿no? Kilómetro cero. Kilómetro cero total. Sé que nos dispersamos mucho, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Pero si te das cuenta, Álvaro, al fin y al cabo estamos hablando, mira ahora que sale ahí, ¿no? Cambia la economía para cambiar el mundo y para mantener el planeta, ¿no? Si realmente estamos, aunque nos dispersamos, pero estamos moviendo por polos que todos nos conducen al mismo sitio, ¿no? Por eso te decía lo que estabas desarrollando, ¿no? La importancia de una economía al servicio de las personas, del planeta. ¿No crees? Y tengo aquí un ramillete de preguntas que las he preparado adrede, teniendo en cuenta vuestra información, pero todo esto realmente proponéis, y es también, con esta propuesta, con esta provocación, es una forma de educar a la sociedad. Sí. Sí, claro, porque, no, perdone, usted no es mayor, usted todavía puede hacer esto y esto. Yo ya, para esta etapa no, pero para esta etapa sí. Claro. Claro, como lo de los cuidados, o por ejemplo el reciclaje, o todo ese tema tan importante. ¿Por qué esto no forma parte
de la formación académica de los pequeños? Bueno, a ver. Yo sé que eso se te escapa a ti de Es las un manos. debate, es un debate un poco complejo, pero... Pero ¿por al qué? mismo tiempo lo estamos un poco reclamando, ¿no? Sí, a ver, cada vez sí que hay más cuestiones. Yo creo que todos hemos hecho cosas en el cole con botellitas recicladas. Sí, y pero cosas vosotros, esas. por ejemplo, una organización como vosotros, oye, pues podríais ir dando charlas y Sí. conferencias, ¿no? ¿Lo hacéis? Sí, nosotros hacemos también parte una de nuestras, digamos, de nuestros principales núcleos es el de la formación y la empleabilidad. Y trabajamos en ese trabajo de educación o de que el mensaje cale en la ciudadanía. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, el origen de la, digamos, de la educación reglada, y además seguimos siendo un poquito esclavos de ese origen, es porque se origina en Francia en plena revolución industrial, y entonces lo que se necesitaba era mano de obra y personas con conocimientos especializados para poder poner en marcha la industria, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tenemos todavía esa sensación de jerarquía dentro de la asignatura, ¿no? O sea, por ejemplo, una matemática es más importante que el arte, ¿no? Claro, porque vamos a lo Porque tiene una componente, digamos, económica, relacionada pragmática. con puestos determinados de trabajo que se entiende que generan más valor dentro de la... Valor económico. Correcto. Es que el problema que tenemos es que vivas donde vivas, a no ser que tengas muchas placas solares, que aún así también tienes que hacer una inversión. Es una frase que digo muchos de ustedes ya estarán cansados de oírmela, que al final de mes hay que pagar la luz. Claro, por supuesto. Vivas donde vivas y tengas la economía que tengas. Eso sí, si tienes placas solares pagarás menos. Claro. Fíjate, nosotros desde la Fundación no somos, digamos, flower power, por decirlo de alguna manera. Así que no vivís de No, espalda a la realidad, no, mire usted. Al final, la prosperidad económica es necesaria y además es muy necesaria para impulsar proyectos como los que nosotros estamos proponiendo. O sea, que al final no se trata de que no haya beneficio económico. Por supuesto que tiene que haberlo el dinero es necesario y es importante. Lo que sí que nosotros... Formas y maneras. Sobre todo lo que nos gusta es promover la idea de que aparte de generar dinero, se deben generar impacto positivo. Claro. A través de los negocios, ¿no? O sea, el concepto de triple impacto, ¿no? Es impacto positivo en la economía o en la cuenta de resultados de la empresa, pero impacto positivo también en la sociedad y al menos no impacto negativo en el medio ambiente. Si puede ser un impacto positivo, mejor que mejor, ¿no? Muy bien. Creo que nos tenemos que ir a publicidad, ¿verdad? Exactamente. Estoy hablando aquí está mi compañero José Miguel, aquí en este espacio tan pequeñito. Arturo, ¿nos vamos a publicidad un momentito? ¿Me da usted permiso? Por supuesto. Muchísimas gracias. No se vayan, estamos hablando y vamos a seguir hablando de un tema súper apasionante. Ahora volvemos. Ain't nobody stop me. Volvemos, continuamos, seguimos, entramos en la segunda parte de este programa de hoy, en este caso Benalmádena Live, que bien podría ser Costa del Sol Live, ¿no? Saben ustedes que atacamos toda la Costa del Sol, ¿no? Es nuestro caballo de batalla. Estamos con Álvaro López Morcillo, que es el creador, el gestor en este caso, el responsable de un programa de la Enriquecedora Verde, que es uno de los proyectos que tiene en marcha Foro NESI. Ya hemos explicado un poco qué es este foro, quiénes son, qué hacen, qué significa eso de las nuevas economías. Y claro, ya te he dado pie, ¿no? Me lo vas a hablar, nos centraremos más adelante en la Enriquecedora Verde, pero me imagino que habrá más historias, más proyectos. ¿En qué tipo de proyectos aparte, no sé, en qué proyectos estáis trabajando? ¿Por ejemplo este o algo más? Trabajamos en diferentes ámbitos, como hemos comentado anteriormente. Por ejemplo,
en el ámbito ciudadanía tenemos esos programas de empleabilidad, trabajamos para favorecer. Generar, crear empleo. Correcto. Muy bien. Y lo que intentamos es sobre todo poner especial atención en, digamos, un segmento de la sociedad o diferentes segmentos de la sociedad que normalmente tienen más dificultades para... Las personas más vulnerables, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, que ahí está, por eso es la idea de ponerlo en este programa, que hacéis una importante obra social. Además, no tenéis ningún fin lucrativo. Sí, sí, nosotros somos una fundación, correcto. Entonces, bueno, creamos estos proyectos orientando siempre a un impacto positivo, ¿no? En este caso a la ciudadanía, con la enriquecedora verde, que ahora hablaremos de ella, pero también, por ejemplo, en marzo, el 24 de marzo, tenemos Andalucía Impacta. Nosotros somos los que coordinamos este proyecto, que lo que pretende es poner en conexión los fondos de inversión de impacto con la administración y con el tejido empresarial de Andalucía. O sea que, eso lo hablaremos un poquito más tarde. Sí. Pero ahora, si quieres, ya lo hemos nombrado varias veces. ¿Qué es la enriquecedora verde? Vale, la enriquecedora verde es un programa de empleabilidad, y me gusta decir programa de empleabilidad porque no es un curso. Es el que va a generar puestos de trabajo. O sea, la orientación es ayudar a las personas que se inscriban al programa a que consigan un empleo, ¿vale? A que consigan o lo creen, porque la enriquecedora verde tiene está dirigida tanto a personas que están buscando empleo, que quieren encontrar un empleo, como personas que quieren emprender y que quieren emprender dentro del ámbito de las nuevas economías, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es un programa y no es un curso al uso? Porque el enriquecedora verde lo que hace es que habla con la persona para entender bien cuáles son sus necesidades y observar dónde están sus potencialidades, y a partir de ahí generar un itinerario formativo y de acompañamiento, ¿vale? Entonces hay un grupo de profesionales que se encargan de acompañar a las personas que se inscriban, y dentro de nuestro programa hay diferentes formaciones, ¿vale? Entonces hay formaciones que van desde la parte de empleabilidad, de cómo mejorar tu currículum o cómo aprender a buscar empleo, bueno, una serie, todas esas cosas que son, digamos, más estándares dentro de los programas de empleabilidad, pero nosotros le damos un poquito de vuelta de tuerca porque lo que buscamos es que, además, como detectamos muy a menudo que las personas vienen, algunas pues desmotivadas o frustradas porque son desempleados de larga duración, o porque hay, por ejemplo, casos de mujeres que se han dedicado tiempo a la crianza de su hijo y luego se quieren reinsertar, y el mercado laboral es muy dinámico y está cambiando mucho. Bueno, pues les damos también formación en competencias digitales para que puedan saber cómo mejorar sus posibilidades dentro del mercado laboral, habilidades concretas, ¿no? Y todo eso se lo entregamos en una formación online, 100% online, que la puede hacer desde casa y en cualquier momento, ¿no? Y lo interesante es que además tiene ese acompañamiento, ¿no? Esas sesiones con el orientador, con la persona, con la orientadora en este caso, porque son chicas todas, que son las que se encargan de entender bien y de ayudarles a identificar dónde están, pues cuáles son sus fortalezas, sus competencias, sus motivaciones, para entender mejor cómo podemos ayudarles en ese proceso. Porque nosotros entendemos que trabajar, nos dedicamos muchas horas trabajando, ¿no? Pues que la persona, dentro de lo que cabe, entienda dónde puede haber, además, dónde puede aportar valor significativo, y que además pueda, de alguna manera, sentirse motivado, ¿no? ¿Qué puestos de trabajo son los que suelen...? Es que es muy diverso, porque realmente nosotros lo que fomentamos al final son la nueva economía, ¿no? Que es otra pata, sí, claro, otra pata de la formación. En la formación, la persona que quiere puede entrar también a formarse en nueva economía y entender dónde están las oportunidades. Sí, que no solamente ser trabajador, sino ser empresario, liderar un proyecto. Sí, o saber identificar dentro del mercado laboral otras opciones que quizás no sean tan visibles por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? O sea, por ejemplo, hicimos también un programa de empleabilidad que se llamaba Te Acompañamos, y en ese programa yo también hacía parte de la formación,
y detecté que había mucho interés en la economía de los cuidados, precisamente. Sí, eso que hemos hablado. Y bueno, Sí. sabes que hay unos datos muy tristes del tema de la soledad, Ujú. ese acompañar a personas mayores, eso va dentro de la economía de los cuidados también, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros en la enriquecedora verde lo que hacemos es, pues, hacemos ese trabajo de identificar las necesidades o las inquietudes, ver el encaje que hay con, digamos, el programa formativo para que la persona que se inscriba pueda sentir... Al final lo que no queremos es que entre alguien, son plazas limitadas, hay que decirlo, que entre alguien y que luego abandone, ¿no? Pues estos es un programa 100% gratuito, financiado con fondos sociales europeos, que al final, pues lo que queremos es que la persona que entre en esa formación, bueno, en este programa de empleabilidad, pues que pueda aprovecharlo al máximo, ¿no? Bueno, ya me has dicho a quién va dirigido, si personas con cierta... Bueno, realmente cualquier persona desempleada de Andalucía puede optar. Oye, Sí. ¿tenéis algún contacto o alguna línea de comunicación con el SAE o algo? Sí, sí. Es un programa que Sí, que es en coordinación con ellos, ¿no? Sí. Sí, El que Servicio ellos Andaluz de os Empleo. derivan personas, ¿no? Sí. Sí. O llegan allí buscando tal y le dicen, oye, os ofrecen a vosotros como una alternativa también, ¿no? Correcto. Esa es que tiene muchísimas... Ya, bueno, que eso es un transatlántico, es lo que Claro. dijimos antes, lo del transatlántico, ¿no? Donde llegan este tipo de colectivos, pues no llegan los transatlánticos, llegan, pero no es lo mismo mover una traíña, ¿sabes? Un barquito sí. pequeño que mover un transatlántico. Es decir, no, es que es muy importante, ¿no? Es decir, que muchas personas que estén dadas de alta en el SAE, teniendo en cuenta su perfil o que los técnicos de allí lo estimen oportuno, os dicen, oye, puedes ir allí también a probar, ¿no? Correcto. Pero vamos, que la persona que tenga realmente interés lo único requisito es que sea desempleado, ¿vale? Es verdad que nosotros ponemos esa atención en esos colectivos, pero cualquier persona desempleada que todo esto de lo que hemos ido hablando le haya podido resonar un poquito, Que os busque. entra En la página web. Además es muy fácil. Ponéis Sí. en Google Foro Nesi, ahí está, ¿no? Sí. Está muy bien, la verdad que la tenéis está muy dinámica, muy acorde a los tiempos, digamos, muy intuitiva. Ahí podéis, porque aquí estamos hablando de una pequeñísima parte de lo mucho que hacéis. Sí, porque correcto. cuando íbamos a preparar la entrevista, hemos dicho, como querramos hablar de todo, nos hace falta 4 o 5 horas y 4 o 5 personas, ¿no? Porque cada uno soy gestor de un programa en concreto. En este caso, el tuyo es de la enriquecedora verde. ¿Por qué lo habéis llamado así? Bueno, realmente el ¿Por fondo... aquello que son cosas que no contaminan o algo? ¿Qué? No, porque nosotros queremos generar riqueza, ¿no? ¿Y lo verde? Claro, el verde es porque al final estos son unos fondos que tienen esa coletilla, ¿vale? De emplea verde. O sea, esto es una línea de subvenciones que se denomina así. Y entonces, bueno, pues le hemos puesto la coletilla también para que se entienda que forman parte de ese... Pero enriquecedora, de hecho tenemos otro programa que es la enriquecedora social, ¿no? Que está orientada a fomentar el emprendimiento en el ámbito social, ¿vale? Pero al final enriquecedora es una palabra que a nosotros nos gusta porque no es de enriquecerse, o enriquecer a todo en todos los aspectos, ¿no? Tanto a la persona que hace la formación porque pueda encontrar empleo y ganar dinero, que hemos dicho antes que es importante, y también al final impactar positivamente a través de ese trabajo, ¿no? Lo has dado a entender, pero quiere incidir. ¿Qué problemas son los que... Lo has dado ya un poco a entender, pero ¿cuáles son los problemas que detectáis? Bueno, detectamos los problemas que yo creo que casi cualquiera que esté en el ámbito social lo observa, ¿no? El de empleabilidad es un problema claro. Sí que a lo mejor no es tan común para mucha gente el de la inclusividad dentro de la empleabilidad, porque hay muchos colectivos que se van quedando fuera. Sin ir más lejos, los mayores de 45 o 50 años tenemos ciertos problemas de empleabilidad si nos quedamos sin trabajo, ¿no? Claro. Entonces, porque existe esto del edadismo, ¿no? Las mujeres
tienen además una componente adicional que incide más en esa parte negativa. Y luego pues los colectivos como migrantes, personas que son lo que hemos hablado antes, ¿no? De municipios de menos de 3.000 habitantes, pues las oportunidades son menores, ¿no? Entonces sí que nosotros a través de nuestra formación también queremos que se sepan identificar dentro del entorno más cercano las oportunidades laborales o de emprendimiento, ¿no? A través de, por ejemplo, de la agricultura regenerativa, de diferentes tipos de proyectos, ¿no? Oye, esta es una pregunta muy hecha, ¿no? Como una frase muy hecha, una pregunta muy hecha. ¿Qué lo diferencia de otros cursos? Pues precisamente que no es un curso al uso, que es un programa de empleabilidad. Siendo honestos, nosotros empezamos con un itinerario completo y nos dimos cuenta de que las necesidades eran pues muy heterogéneas, ¿no? Y que las personas a veces venían con unas muy cubiertas la parte de conocimiento en el ámbito digital o de empleabilidad más básica, pero no sabían nada de nueva economía y viceversa, ¿no? Entonces nosotros queremos poder atender a todas las personas y por eso lo que hicimos fue dividir ese itinerario completo en diferentes formaciones y además aportar una capa por encima de acompañamiento a través de estas profesionales. Entonces, para mí la parte realmente diferenciadora es ese acompañamiento, porque ese acompañamiento, además de orientar, hace una labor muy importante de motivacional, ¿no? Hay personas que de verdad sienten cierta desesperanza dentro del ámbito de la búsqueda de empleo porque han intentado ya muchas cosas, han hecho ya formaciones, han hecho cursos y dicen, bueno, pero es que esto a mí de qué me sirve, porque al final el tener un certificado de que he completado tal cosa a veces no ayuda suficiente. Puede ser necesario, pero a veces no es suficiente. Entonces, para mí, lo que es realmente diferencial es que nosotros sí que tenemos una atención muy directa hacia la persona que se inscribe, ¿vale? No digo el alumno o la alumna porque no solamente entran en formación, sino que además tienen ese acompañamiento que para mí es lo que genera una verdadera capa de diferencia. ¿Cuáles son para los que nos están viendo, oye, porque, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero alguien que diga, oye, pues este puede ser una ventana importante para mí. ¿Cuáles son las herramientas que se trabajan? Vale, pues primero el autoconocimiento, en el sentido de saber identificar cuáles son las motivaciones, cuáles son las competencias, las fortalezas, porque es vital entender tu parte, ese trabajo que muchas veces no hacemos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor ahora, a través de este comentario de la economía de los cuidados, han sabido identificar que ellos tienen valor en el mercado haciendo una determinada formación o un determinado módulo de algo, ¿no? Luego, además de eso, el saber buscar empleo. No nos enseñan a buscar y a veces vamos a las cosas así más fáciles. Y prepararnos para cuando nos tenemos que exponer a esa búsqueda de empleo o si nos llaman para saber hacer correctamente una entrevista y saber afrontar todo el proceso de entrar en un proceso de contratación. Y luego una parte también muy importante es la de marca personal, ¿no? La de desarrollo de tu marca profesional. Que no es marca profesional, marca personal has dicho, es lo mismo. Marca personal. ¿Eso conlleva saber manejar redes? Bueno, puede tener ese trasfondo. Siempre lo relacionado porque si no es a través de las redes, ¿cómo promocionas tú tu marca personal? Pues, a ver... estoy aprendiendo hoy muchísimo, sí. De verdad. A través del currículum del siglo XXI, que es LinkedIn, ¿no? Bien, vale, o sea, sí. Bueno, redes. Sí, correcto. Redes, pero no... A lo mejor el que escucha redes piensa directamente... Es verdad que todo lo que hacemos en redes impacta, que ya la empresa de contratación hacen un trabajo de investigación muy extenso en redes sociales para ver no solamente para ver lo que contamos a nivel, digamos, más
serio en nuestro currículum, sino para ver esa persona, sus intereses o qué cuestiones pueden aportarle más a la hora de hacer la contratación, pero sobre todo, bueno, pues si tengo un LinkedIn o una página de LinkedIn, saber optimizarla, saber presentarme correctamente, saber generar narrativa y conversación en relación a aquello que realmente yo quiero poner en valor. Ser un buen vendedor, ¿no? Claro, sí, al final todos somos vendedores y todos somos compradores. Es que el proceso de... Una frase que repito mucho. El proceso de empleabilidad es al menos, todas las personas tienen que venderse en ese momento. Es decir, una preparación, vamos, brillante, ¿no? Para esa entrevista. Sí, pero no solamente, incluso para antes de la entrevista, porque antes de la entrevista hay que hacer correctamente el trabajo de poner el currículum y de todas las cosas que ya se miran, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se miran? Bueno, si te pongo un aprieto, no, ¿eh? No, a ver, al final Sois como una especie de orientadores laborales también, sí, ¿no? Sí, hacemos esa labor, obviamente porque al final la persona que viene a hacer este tipo de formación o de programa de empleabilidad necesita esa orientación, ¿no? Pero hay perfiles muy diferentes, por eso decía lo de la marca, porque va a haber personas que digan, bueno, pero yo no tengo que vender, claro, pero yo lo que quiero es buscar empleo y ya está, ¿sabes? Sí, pero claro, ¿cómo explicamos qué es hacer una marca tuya? ¿Cómo se explica eso? Pues todos somos una marca. Sí, claro. Andante. A ver, yo trabajo en esto de la comunicación y lo tengo muy asumido, pero quiero decir, no sé, a ver, para otra... Es que claro, yo lo tengo eso muy relacionado, tu marca, pues su marca, ya pienso, en este caso yo, porque trabajo en medio de comunicación, pero redes sociales, hemos hecho LinkedIn, pero una persona que no tiene a lo mejor mucha relación con el mundo digital, no voy a decir que sea analfabeto digital, pero que no esté un poquito ducho, le va a costar llegar. Porque nos creemos que todo el mundo maneja todo. No. Hay mucha gente, correcto, de hecho, incluso a mucha gente universitaria, que el tema digital se le ha quedado ahí medio atrancado, ¿eh? Sí, de hecho hay una parte de la formación que hay en digitalización, ¿vale? Que para las personas que no están tan duchas como comentaba, pues pueden hacer esa parte de la formación. Pero como yo decía, marca personal, a ver, dependiendo del trabajo, dependiendo de las intenciones de cada persona, puede ser simplemente hacer un currículum correctamente. Para una persona que a lo mejor tenga más intención de emprendimiento, puede estar más relacionado con redes sociales. Claro. O con cómo presentarte. Es decir, que en ese curso también, bueno, no has dicho que no es curso. Programa, perdón. Le vais a enseñar a la persona a hacer un currículum acorde a los tiempos en los que vivimos. Sí, correcto. Porque claro, yo el último currículum que hice ya tiene muchos años, ¿no? Afortunadamente. Pero claro, esto va todo y son modas y son maneras y algunos te dicen que de esta manera no puede llegar, que de esta va a llegar más rápido la papelera. Es decir, que ahí en ese sentido también vosotros, habrá gente muy experta vuestra que está muy actualizado en ese tema, ¿no? Sí, nosotros al final orientamos para que la persona que entre en este programa pueda tener las mayores papeletas de tener éxito, ¿no? Al final, pues por ejemplo, utilizamos también herramientas novedosas, ¿no? Al final, la inteligencia artificial, pues tú a través de la inteligencia artificial puedes hacer simulaciones de entrevistas, ¿no? Y prepararte para una entrevista, ¿no? Pasa que... Oye, esto de la inteligencia artificial, ya como profesional, ¿qué opinas? Bueno, pues es una revolución. Sí, pero bien, mal, depende cómo y de... A ver, yo creo que esto es como cualquier... cuando salió Internet, al final había como... esto nos vamos había un escepticismo. No vamos a morir todos aquí, ¿no? Claro, algunos no saben de qué hablamos porque son muy jóvenes, ¿no? Pero cuando salió Internet había como mucha... Y que si se iban a eliminar trabajo y que si... Yo creo que al final es como cualquier otra revolución y esto es una realidad ya, esto ya no es el futuro, esto ya es el presente. Creo que al final tiene que estar aquí para ayudarnos. O sea, lo que tenemos que... No para sustituir, ¿no? Bueno, habrá cosas que sean sustituibles porque necesitan o porque es mejor que sean sustituidas y no pasa nada. Es decir, ahora sería raro pensar que tenemos que pagar a un cartero para llevar cartas que ya nadie envía, ¿no? Porque
Bueno, todavía están los románticos, ¿no? Sí, no, Para pero eso quiero hay decir, hay que seguir. que hay cosas que si la comunicación es más ágil a través de un correo electrónico, no tiene mucho sentido mandar una carta, ¿no? Entonces, pues eso se sustituye para bien, ¿no? Para un bien, pero al final se complementa con otras necesidades. Hay personas que se tienen que encargar de que el correo electrónico funcione y funcione de forma correcta, ¿no? La inteligencia artificial es, y bueno, un ejemplo más mundano todavía. La calculadora vino a sustituir a todos los, a todas esas personas que hacían cálculos y hacían la contabilidad antiguamente. Pues claro, pues la tecnología siempre... Hombre, para los de letras nos vino genial, ¿sabes? Claro. Al final, toda la tecnología tiene esa componente, ¿no? Yo personalmente, sí. Oye, ¿me permites? Yo, ¿Tú sí, qué estudiaste? yo estudié ingeniería. Uf, Ingeniería, ciencias. sí. Pero tengo que decir que siempre he tenido más desarrollada la parte humanista. ¿Sí? Sí, y que seguramente si hubiera tenido en aquel tiempo un poquito más de libertad hubiera estudiado filosofía. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, estás en un lugar también muy foro. Sí, no, aquí hay mucha filosofía. Sí. Claro, es que yo pienso que no tiene que perderse la filosofía. Vamos, No debe. es que la capacidad de crítica, de pensamiento, Correcto. se eliminaría, ¿no? Y entonces sería, ahí sí que de verdad, eso sí que es peor que la inteligencia artificial. Me refiero a eliminar la filosofía, cuidado. Pero entonces me interesa mucho, sobre todo en el programa que estás, en el proyecto que estás, en la entidad que estás, y porque esos programas de empleabilidad, la inteligencia artificial, el otro día, no es que vaya a generar aquí un debate contigo, pero bueno, aplicado al tema laboral que vosotros estáis proponiendo, va a llegar un momento que, lo que pasa es que ya hay programas que detectan lo que es de inteligencia y lo que no es. Cuidado. Pero otro día, por ejemplo, escuchamos una entrevista de Antonio Banderas, no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver, donde, bueno, pues le proponían que él pusiera su voz y su imagen, claro. Y lo demás se encargaban de hacerlo todos ellos. Decía, cuidado, que con esto ya se pierde. En el tema laboral depende qué profesiones, ¿no? Claro, eso va a suceder. Por ejemplo, mi mujer es traductora y ya está en fase de extinción, ¿no? Sí, Porque pero bueno, pero ella tendrá, si es traductora oficial, tendrá que ir a juzgados, sitios no, ella no importantes es jurada, donde... no es jurada. Donde ella va a tener que ser... No, pero lo que sí que hay que entender es que al final, por ejemplo, en su ámbito va a haber que hacer gestión de proyectos. Y sí es verdad que la inteligencia artificial se va a encargar. Te va a ayudar, pero luego lo complejo lo tienes que hacer tú. Claro, la parte de gestión y la parte de guiar a la inteligencia artificial, pues siempre la va a haber, tiene que haber alguien, por ahora, que se encargue de ello, ¿no? Yo creo que al final la inteligencia artificial viene esto es una idea un poco romántica que tengo yo personalmente, que es que nos va a quitar de estar tanto en la inteligencia mental y nos va a Vamos a descargar, ¿no? y nos va a facilitar ser más humanos en el concepto, porque fíjate que lo que distingue a los humanos es que somos seres pensantes, ¿no? Y parece que eso es lo único que somos. Lo de la capacidad de raciocinio, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando tú le pides, puedes pedirles tantas veces quieras hasta que se acerque a lo que realmente tú quieres. Y entonces ahí ya sí va a haber una alineación. Correcto, bueno. Pero sí. claro, eso no es tan fácil, eso de los prompts, cómo preguntar, Eso es... Eso es una ingeniería. Bueno, es también una habilidad, ¿no? Sí, y además en los de letras tenéis más hombre, al final es un modelo de lenguaje que se... O sea, yo digo que lo bueno que va a tener es que los chavales van a tener que aprender a saber comunicarse bien, porque al final, en función de... Yo sigo escribiendo, sí, tengo mi agenda digital y todo, pero me gusta seguir teniendo mi libretilla. La libreta, y voy apuntando todo lo que tengo en digital, lo tengo también en libreta. Es algo que más lo hago adrede, ¿no? Bueno, es como todo, ¿no? Oye, ¿qué es la enriquecedora verde? ¿A quién va dirigido? ¿Qué problemas estáis? ¿Qué lo diferencia entre otros cursos? ¿Qué herramientas se trabajan? Hemos hablado de esto de la inteligencia artificial, porque también depende de qué puesto. ¿Qué puede cambiar en la vida de alguien? ¿Hasta qué punto una vez que se mete aquí? ¡Wow! A ver,
Yo creo, de verdad, que... Eso es una pregunta muy romántica, ¿eh? Sí, sí, no, y además te voy a contestar con pragmatismo, pero también con cierto romanticismo, ¿vale? Yo creo que las personas que ya lleven un rato escuchándonos van a haber identificado o haber conectado con ciertos mensajes que nosotros tenemos dentro de la Fundación y con esa visión de la nueva economía. Entonces, hay una parte que es que van a poder identificar oportunidades que hasta ahora desconocían, ¿vale? Porque no estaban dentro de su espectro o no sabían ni siquiera que existían. A mí me pasó, yo hice el máster de Nueva Economía y cuando hice el máster de Nueva Economía me di cuenta de que hay proyectos y hay empresas muy, muy inspiradoras que están trabajando y están realizando una labor impresionante, muy, muy bonita, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, hay una empresa de Granada que hace huertos urbanos, pero en azoteas de empresas o de hoteles. Y, pues, por ejemplo, o sea, una empresa como una marca de coche, ¿vale? Le contrata, ponen su huerto urbano y los empleados son los que se encargan de mantener el huerto y tienen ahí ese desahogo, además para obtener sus propias hortalizas, ¿no? De kilómetro cero, ¿no? Ajá. Entonces, refrescan además la azotea porque eso tiene un efecto Claro. de reducción también, de absorción Sobre todo cuando llega allí en Villanueva del Rosario en el mes de agosto, ¿eh? ¿ya? Pues, ¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí? Perdona que pegue este salto. ¿cuántos? 6 años. Ah, entonces ya has probado el invierno, hace fresquito. Sí, sí, sí. Por allí no llega a nevar, ¿no? No. No, hiela. Hace Esta la mañana, escarcha esta de primera hora. Pero en verano aprieta también, También. Pero bueno, ya hay buenos gazpachos. Volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo cambia la vida, la gente que entra con vosotros, las muchas posibilidades que se van a propiciar. Porque creo que estamos llegando a la recta final. ¿Está abierto el plazo? Por supuesto, sí. ¿Qué se debe hacer? ¿Alguien que quiera inscribirse va a vuestra web? Sí, va a la web, hay un Ahí formulario. la tienen ustedes, tienen que buscar foro. Mira, y de todas formas ya aparece la dirección en pantalla. nesi@nesi.es, y ahí están las distintas direcciones que tenéis vosotros en las redes sociales. Sí, bueno, incluso forma, nesi.es. de forma más directa, porque ya que estamos aquí más en familia, pueden escribir a alvaro@nesi.es. Ah, que vayan a ti. Y directamente sí, si alguien tiene interés y quiere, que no tengan problema, porque al final de ahí me van a derivar. Bueno, para que va de Álvaro. arroba nesi.es, tal cual, pero en vez de... Oye, no sé el tiempo que nos queda, pero bueno, ¿cuánto? 2 minutillos. Ay, qué pena. Porque nos quedan temas que tocar, ¿eh? Sí. Sí. Pero bueno, lo de Andalucía Impacta, que es en ese foro, bueno, pues podemos... Pero bueno, en estos 2 minutos, ¿qué te apetece? ¿Hablarme Andalucía Impacta o qué es foro Nesin Foro? ¿Qué apetece? Bueno, Andalucía Impacta... Podemos quedar más adelante y hacer otro programa, como tú prefieras, ¿eh? Tampoco podemos hacerlo, pero por proximidad, Andalucía Impacta es un evento que se va a realizar en Málaga el 24 de marzo y es un evento que lo que busca es poner en un lugar, en una misma jornada, tanto a los fondos de inversión de impacto como a la administración, como a empresas y emprendedores que puedan tener interés en estas cuestiones que hemos hablado, ¿no? Entonces, los foros de inversión de impacto comentan y cuentan cuáles son los criterios de valoración que tienen ellos. La administración ponen en valor o cuentan cuáles son los retos principales que tenemos actualmente en Andalucía, y el tejido empresarial pues identifica oportunidades para desarrollar propuestas, ¿no? Y yo creo que es una jornada muy interesante que si tanto ahí están invitados tanto personas de la administración, va a ir el alcalde de Málaga y personas relevantes de diputación de las diferentes diputaciones, no solamente de Málaga sino de Andalucía. Y de la Junta de Andalucía, por supuesto. Así que si alguien incluso de algún ayuntamiento se quiere acercar, es súper bienvenido, porque lo que se van a hacer en esa jornada, aparte de un panel general en el que se van a exponer todas estas cuestiones, luego se van a hacer mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo es donde se genera la discusión para que realmente pueda haber cabida a proyectos de transformación para la sociedad.
Muy bien, lo que te lo digo públicamente aquí, aunque estemos en familia, como tú has dicho, muy de andaluces, me gusta. Te propongo ya, de aquí a 6 meses si quieres, volver a sentarnos aquí y volver a hablar de los proyectos que tengáis, porque al fin y al cabo son una entidad no tenéis fin de lucro, lucrativo. Correcto. Entonces, bueno, te hacéis una obra social muy importante y si es así, pues también nosotros, dentro de la parte que nos corresponde como medio de comunicación, ¿verdad? Pues también tenemos nuestra parte social, ¿no? Y en este caso es, bueno, pues colaborar con todas aquellas entidades que hagan mejorar nuestra ciudad y hacerla más habitable. Álvaro López Morcillo, de Foro Nesi, y el responsable de este proyecto que es la Enriquecedora Verde. Oye, ha sido un auténtico placer, he aprendido muchísimo, de verdad. Que muchas gracias, que sigáis con ese gran trabajo porque contribuís a una parte muy importante de nuestra sociedad y que nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias a a ti. vosotros. Y a ustedes, como siempre les digo, muchísimas gracias por su confianza, de verdad. Sean felices.